Dios los bendiga, bienvenidos, gracias a Dios. Estamos otra vez en viernes de curso, de tiempos finales. Gracias a Dios, ya estamos hoy en la lección número 19. Vamos a estar viendo el tema de este día, el título le hemos puesto el arrebatamiento pretribulacional, o sea, el arrebatamiento que será previo a la tribulación. Ese es un tema que estaremos viendo en esta lección, en la lección número 19, gracias a Dios. Qué bueno que nos acompañan. Su amigo Edgar Pulido les da la más cordial bienvenida. Dios los bendiga. Gracias, iglesia, familia, amigos. Qué bueno que estemos tomando estos cursos que son de bendición para nuestras vidas, basados en la palabra de Dios. Y pues hoy vamos a estar hablando de esta doctrina que es importante que la entendamos como iglesia de Cristo. Y pues qué bueno que están con nosotros otra vez. Ya es viernes, gracias a Dios, estamos ya terminando este mes de noviembre, ya el año, estamos cerrando este año, y pues este 2021, ¿verdad? Un año totalmente profético, gloria a Dios. Y pues el 2022, pues les puedo asegurar que va a ser todavía más profético que este. O sea que, bueno, gloria a Dios, tenemos que prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesús. Pues bienvenidos todos, lección 19, el arrebatamiento que será previo a la tribulación. Ese es el tema de hoy. En esta lección vamos a dar varias razones conforme a la palabra de Dios, conforme a la Escritura, del por qué consideramos que el arrebatamiento será previo a la tribulación. Amén. Consideramos que son suficientes razones para creer, constatadas en la palabra del Señor, que la tribulación, que previo a la tribulación, la iglesia de Cristo partiremos con el Señor. El Señor no va a permitir que su iglesia esté durante el tiempo de los 7 años de tribulación, como está escrito en la palabra de Dios, en la semana 70 de Daniel, que hemos aprendido en el curso de Daniel y en varias enseñanzas que hemos dado, y que la iglesia será arrebatada previa a esos 7 años de tribulación que vendrán al mundo, y que ya estamos muy próximos por todas las señales que estamos teniendo. Y pues es importante que entendamos esta doctrina, que el Señor, ¿verdad?, ponga en nuestro corazón este mismo sentir como iglesia, amén, porque está basado en la palabra de Dios, y eso es lo que hoy vamos a aprender en este día. Como texto base vamos a tomar 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18, que habla acerca del arrebatamiento, pero vamos a ver varias citas bíblicas, las cuales, ¿verdad?, nos van a confirmar, y vamos a ver 13 razones del por qué podemos decir que el arrebatamiento de la iglesia será previo a la tribulación. Amén. Entonces vamos a leer primero este texto, vamos a hacer una oración. Amén. Leemos el texto, hacemos una oración y entramos de lleno a la lección número 19. Pues otra vez todos sean bienvenidos, que Dios los bendiga. Y vamos a leer. Si tienen sus Biblias, y si me gustan acompañar, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Jesús mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
y luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en este día, gracias por este tiempo que nos permites poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tú nos bendices a través de ellas, tú envías tu palabra, nos sanas, nos das entendimiento, te podemos conocer, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nos des sabiduría, inteligencia para comprender la palabra. Queremos recibir tu bendición en este día y gracias te doy, Señor, por todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, los que están tomando esta lección, Señor, pues que sea de bendición y para crecimiento espiritual en sus vidas. Te damos gracias, Señor, y la recibimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues como introducción, el tema de la lección anterior, la lección 18, que fue, si recuerdan, fue la imagen de la bestia o la imagen del anticristo. Dijimos ahí que esta imagen diabólica seguramente surgirá de los nuevos desarrollos tecnológicos que se están dando en el mundo. Hablábamos, por ejemplo, de la creación y el desarrollo de lo que será el metaverso, lo que será el mundo virtual y real, fantasioso y perverso que quieren crear, y que fue anunciado por la empresa Facebook, que también pues están cambiando ya su nombre por la de Meta. Y esto ha generado esta lección que vimos la semana anterior, pues como que generó varias controversias o varias polémicas, por así decirlo, entre los que estamos tomando este curso de tiempos finales. En el sentido, esta polémica es en el sentido de que si como iglesia vamos nosotros a pasar y a participar de estos desarrollos tecnológicos que, como explicamos la lección anterior, pues son puro engaño, son engañosos, son engaños tecnológicos, diabólicos, y que utilizará finalmente el anticristo, Satanás, el dragón, el anticristo, el falso profeta, los van a utilizar pues para crear esa imagen. Cada día nos queda más claro, ¿verdad? Conforme pasan los días, dice la palabra que todo lo que sucedería en estos tiempos finales le fue revelado a Daniel hace 2600 años, al apóstol Juan hace 2000 años, pues de que en los últimos tiempos entenderíamos todo esto que está sucediendo, que estamos viviendo, precisamente por los desarrollos tecnológicos que se han dado en la humanidad, prácticamente a partir de la Segunda Guerra Mundial de 1948, cuando surge la nación de Israel, surge la higuera, pues todos estos desarrollos tecnológicos pues han ido creciendo, se han ido duplicando cada vez más rápido, cumpliéndose así la palabra de Dios desde la antigüedad y que hasta nuestros días la hemos podido o la estamos pudiendo entender. Entonces, pues esto generó polémica en el sentido de que si nosotros como iglesia pues vamos a vivir esto, por ejemplo esto del metaverso, ¿verdad? Que si vamos a vivir todos estos engaños, estas realidades virtuales, engañosas, mentirosas, ¿verdad? Y que son las tendencias que seguirá el mundo en los próximos años. Entonces, por lo tanto, por lo anterior, por este punto, pues vamos a explicar en esta lección, en esta enseñanza,
que si la iglesia de Cristo vamos a estar y vamos a vivir todavía en estos últimos tiempos, todos estos desarrollos tecnológicos, y vamos a participar en ellos, ¿sí? En estos tiempos finales. Y pues todo esto pues deriva de saber si el Señor vendrá antes, si nos arrebatará antes, si vendrá por su iglesia antes, y eso es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Prácticamente todos los cristianos, los que estudiamos la profecía bíblica, la escatología bíblica, pues estamos de acuerdo en que Cristo va a regresar por su iglesia, porque así lo dice la palabra de Dios, que Cristo va a regresar, como leímos ahí en 1 Tesalonicenses 4, que Cristo va a venir, ¿verdad?, en las nubes y va a llevarse a su iglesia un día. El día y la hora, Jesús dijo, nadie lo sabe, no lo puso en la potestad del hombre, sino solamente está en la potestad de Dios, del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Ellos sí saben cuándo será, pero el hombre no lo sabe. Y vamos a ver por qué, es una de las razones precisamente del por qué el arrebatamiento tiene que ser previo a la tribulación, como lo vamos a ver en estas 13 razones que comentamos, que vamos a estar hablando en esta lección. Entonces, decíamos que prácticamente todos los cristianos estamos de acuerdo en que Cristo sí viene por su iglesia. El problema es que no todos, ¿verdad?, estamos de acuerdo en cuanto al momento en que se dará ese arrebatamiento de la iglesia. Si ese arrebatamiento, si Jesús regresará por su iglesia previo al inicio de la tribulación, algunos dicen a la mitad, otros dicen que al final, otros dicen que en partes se dará ese arrebatamiento. Entonces, por eso vamos a estudiar qué dice la palabra de Dios. Dijimos, todos estamos de acuerdo, toda la iglesia de Cristo, todos los cristianos estamos de acuerdo que previo al reinado milenial de Cristo, Jesucristo va a venir por su iglesia. En eso estamos de acuerdo, pero ahora tenemos que ponernos de acuerdo, amén, primeramente Dios, en cuándo será ese arrebatamiento, y eso lo vamos a escudriñar conforme a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Cuándo será ese arrebatamiento? Entonces, estamos diciendo que algunos dicen, no, pues el arrebatamiento de la iglesia será a la mitad de los 7 años de la tribulación, a la mitad de la semana 70. Esa es una postura media, por así decirlo, postura medios, que a la mitad viene el arrebatamiento de la iglesia. O sea, quiere decir que la iglesia sí viviríamos la primera mitad de la tribulación, o sea, los primeros 3 años y medio de la tribulación, bajo esa perspectiva. Hay otra perspectiva que es al final de la tribulación, o sea que la iglesia vamos a vivir toda la tribulación, y un día antes de que regrese Cristo, pues viene por nosotros, prácticamente nos lleva al cielo y volvemos a bajar con Cristo para venir en su segunda venida. Esa es otra postura. Hay otra postura también que es la parcial, que esto es que el arrebatamiento se dará en varias etapas. Esta postura pues no encuentro yo bases bíblicas para poder sustentarla. Y otra postura que se está dando en estos últimos tiempos es la postura de que el arrebatamiento será previo a que la ira de Dios sea desatada. Y esta postura pues coloca el arrebatamiento ya en la última cuarta parte de la tribulación. O sea, si la tribulación dura 7 años y medio, pues pónganle que los últimos, que será la cuarta parte de 7 y medio, pues que serán 2 años, los últimos 2 años, pues será antes de que venga la ira de Dios, como está escrito en las copas de la ira, ahí en el Apocalipsis, es cuando vendrá Cristo por su iglesia. Entonces, la perspectiva predominante en la iglesia es la que estamos comentando, la doctrina predominante que nosotros creemos y que
queremos enseñar y que queremos sustentar conforme a la palabra de Dios la enseña, es la doctrina acerca del arrebatamiento pretribulación. Previo a la tribulación, Cristo vendrá por su iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que en resumen, esta doctrina pretribulacional indica que Cristo vendrá por su iglesia para llevarla a la casa del Padre, a la casa del Padre Celestial, al tercer cielo, antes de que comiencen los 7 años de la tribulación, y para lo cual pues estaremos dando varias razones para que podamos confirmar que esto es así, que así lo enseña la palabra de Dios. Y repito, pues esta es una perspectiva predominante en la iglesia. Yo diría, hablando de porcentajes, no sé, a lo mejor un 80% de la iglesia lo cree, amén, y a lo mejor un 20% no lo cree. Entonces, pero vamos a ver conforme a la palabra de Dios qué es la postura que debemos de creer como iglesia, porque es muy importante entenderlo. Antes de dar estas 13 razones que yo quiero dar en esta lección acerca de esta doctrina del arrebatamiento pretribulación, yo quisiera comentar 2 cosas importantes con respecto al arrebatamiento. En primer lugar, que el arrebatamiento no es una doctrina fundamental, por la que no pienso yo que en la iglesia entre hermanos pues no debe de generar ningún tipo de ni de división, ni de peleas, ni de entre hermanos. No debe de haber problemas por la creencia que tengamos al respecto, ya que pues al final tendremos, como no es una doctrina fundamental, pues tenemos la libertad al final de decidir creer lo que queramos creer. O sea, ahí opera también nuestro libre albedrío. O sea, si habrá hermanos que dicen, no, pues no va a haber arrebatamiento, o no existe ningún arrebatamiento. Bueno, pues esa es su creencia, y si lo quieren creer así, pues ok, créanlo así, pero nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos que, no es suficiente creer en Dios. Yo siempre he enseñado esto, hay que creerle a Dios, y para creerle a Dios pues tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que ser guiados, llenos del Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo nos da sabiduría, nos da discernimiento, amén, y pues por ello tenemos que ser muy estudiosos con respecto a lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, no debe de causar divisiones en la iglesia. Repito, al final pues cada quien toma su decisión, amén, con respecto a qué quiere creer, con respecto a esta doctrina. Y en segundo lugar, pues vamos a considerar todos los pasajes bíblicos acerca de la segunda venida de Cristo, para que nos ayuden a entender o a tener las razones suficientes para poder decir o creer que el arrebatamiento será previo al inicio de la tribulación. Amén. A lo mejor no vamos a poder leer todos el día de hoy, porque pues no nos alcanzaría 1 hora para hacerlo, pero bueno, vamos a tomar los textos básicos, como el que acabamos de leer ahí en 1 Tesalonicenses, que nos hablan acerca del arrebatamiento. Entonces vamos a comenzar, vamos a hablar de 13 razones conforme a la Biblia, conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios, que nos confirman que acerca de esta perspectiva del arrebatamiento será previo a la tribulación, que repito, pues es una perspectiva predominante en la iglesia de Cristo. Entonces, la primera razón es que tanto nuestro Señor Jesús como el apóstol Pablo, ambos inspirados por el Espíritu Santo, porque recordemos que nuestro Señor Jesús estuvo en su calidad de hombre, no dejando de ser 100% Dios, ¿verdad?
pero estuvo como un hombre, se hizo aparte todo todo su poder divino, por así decirlo, y ellos dos, inspirados por el Espíritu Santo, tanto Jesús como el apóstol Pablo, prometieron a la iglesia que seríamos preservados de la ira de Dios venidera. Amén. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, nuestro Señor Jesús, ahí en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que es la 6ª iglesia, Jesús les dijo algo muy importante, y eso está escrito en Apocalipsis 3:10. Si gustan acompañarme en sus Biblias, dice así, Jesús le dice a la iglesia, les dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Gloria a Dios. Lo anterior, repito, Jesús se lo dice a la iglesia de Filadelfia, la 6ª iglesia, que cabe mencionar que es la iglesia considerada como la mejor de las 7 iglesias. En el mensaje de las 7 iglesias, la iglesia de Filadelfia aparece como la mejor, y hay una promesa para la iglesia. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Ahí la palabra para paciencia viene del griego hupomone, y que significa resistencia, o sea, que has tenido resistencia, constancia, perseverancia, permanencia, tolerancia, has soportado alegremente o esperanzado, y así fue la iglesia de Filadelfia, o sea, que soportó la palabra de la paciencia del Señor, fue constante, fue perseverante, fue tolerante, soportó la iglesia con alegría, amén, con esperanza, soportó la iglesia de Filadelfia. Y la palabra prueba, esta también viene del griego peirasmos, así se dice, el griego peirasmos, y esa palabra significa disciplina, significa adversidad. O sea, el Señor nos va a guardar del tiempo de disciplina, de adversidad, de tentación, de aflicción. ¿Sí? La hora de la prueba habla, cuando aquí se habla de la hora de la prueba, nuestro Señor Jesús está haciendo referencia a los 7 años de la tribulación, a la semana 70. Dice que será también un tiempo de trampas que conducirán al pecado, al engaño, a la muerte. Será un tiempo de engaño, será un tiempo de examen que el mundo tendrá que sufrir. Pero aquí la primera promesa de nuestro Señor Jesús a la iglesia fue: tú guardas mi paciencia y yo voy a guardarte de la hora de la prueba. Yo te voy a guardar del tiempo de la tribulación. Por su parte, eso Jesús lo prometió, pero luego veamos lo que el apóstol Pablo, inspirado también por el Espíritu Santo, hizo la promesa ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Vamos a leerlo si gustan acompañarme. 1 Tesalonicenses 1:10 dice así la palabra: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí está otra escritura que nos habla de que Jesús, nuestro Señor Jesús, nos va a librar de la ira de Dios venidera. Cuando Dios habla de su ira, cuando el apóstol Pablo hablaba de la ira venidera, precisamente también está hablando del tiempo de la prueba o del tiempo de la tribulación, de la semana 70 de Daniel, que serán 7 años de tribulación, como Jesús dijo: en el mundo tiempos como nunca han habido ni habrán. O sea, serán tiempos muy dolorosos, muy terribles para la humanidad, como hemos estado estudiando también. Entonces, esta prueba, que es la ira de Dios, todavía no ha llegado al mundo.
Esta prueba, desde que inició la iglesia hace casi 2000 años, pues ya casi 2000 años de que Cristo vino y nació la iglesia ahí en la fiesta de Pentecostés, pues no se ha dado ese tiempo de aflicción en el mundo. En el Antiguo Testamento hay 50 textos dados por los profetas de la antigüedad, por los profetas hebreos, que se refirieron a ese tiempo futuro como la ira de Dios o como la angustia de Jacob o la angustia de Israel. O sea, todas esas son sinónimos de ese tiempo, de la hora de la prueba, del tiempo de angustia de Jacob, de Israel, el tiempo de la ira de Dios. Todos son sinónimos y tienen que ver con esos 7 años que vendrán de tribulación al mundo, una vez que la iglesia sea arrebatada, sea quitada de este mundo. Entonces, aquí podemos ver que la única perspectiva o interpretación que nos guarda completamente de la ira de Dios venidera es precisamente el rapto o el arrebatamiento pretribulacional. Pretribulación. Todas las demás interpretaciones, ¿verdad? La media, la final, la que es en partes o la que es previo a la ira de Dios, ¿verdad? Que es la última que se está manejando, pues todas esas hablan de que la iglesia por lo menos tendría que vivir una parte de la ira de Dios, de esa ira de Dios, que la iglesia tendría que vivir por lo menos al principio, a la mitad o al final tendría que estar aquí viviendo una parte de la ira de Dios. Entonces ahí no se cumpliría lo que Jesús y el apóstol Pablo, repito, inspirados por el Espíritu Santo, prometieron a la iglesia, que el Señor nos iba a guardar de la ira de Dios. Todas las demás perspectivas, repito, pues nos hablan de que la iglesia tendría que vivir una parte de esa ira de Dios. Y recordemos que una de las características que Dios nos ha mostrado es, o que nos muestra a través de su palabra, pues es que con Él es todo o es nada, ¿verdad? No hay cosas a medias con el Señor. O sea, el Señor no quiere que nos entreguemos a medias con Él, no quiere que seamos tibios en nuestra vida cristiana, quiere que vivamos en santidad, amén, gloria a Dios, si ya le conocemos. O sea, con el Señor no hay nada a medias, y precisamente pues esto tiene que ver también con que el Señor, si dijo que nos va a guardar de la ira, pues nos va a guardar de la ira de Dios a su iglesia, la iglesia que esté preparada, lista para su venida, para el tiempo de su venida, de este arrebatamiento del que estamos hablando. O sea que Dios no se anda con medias tintas, ni es a medias, sino que es con Dios, acuérdense, es todo o nada con el Señor. O es Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, es todo, hay que entregarle toda nuestra vida al Señor, a nuestro Señor Jesús. Entonces, esa es la primera razón, amén, la primera razón que el Señor nos prometió en su palabra, Jesús mismo de su boca, y en la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, inspirados por el Espíritu Santo, nos prometió que el Señor nos guardaría de la ira de Dios. La segunda razón o perspectiva o interpretación del arrebatamiento pretribulacional es la más, que esta es la más, la razón más lógica, de acuerdo con todos los pasajes que hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Repito, es lo más lógico pensar que Cristo venga al principio, venga antes de, y no venga a mitad o a medias o hasta el final, sino que es lo más lógico verlo así. Todos los pasajes que hablan acerca de la segunda venida, que hablan del arrebatamiento, pues son como si fueran como piezas de un rompecabezas, que si las empezamos a poner, a pegar, ¿verdad? Entonces empiezan a dar forma y van a encajar perfectamente. Gloria a Dios. Entonces esa es una segunda
Esa es una segunda razón, es que es más lógico pensarlo así que de otra forma. La tercera razón es que en las escrituras pues hay detalles que son contrastantes con respecto a la segunda venida de Cristo. En primer lugar, por ejemplo, dice, y leímos ahí en 1 Tesalonicenses, que Cristo vendrá en las nubes para llevarse a su iglesia, que esté preparada, y dice que ahí el Señor no pisará tierra, sino que será en las nubes, será en un abrir y cerrar de ojos, es un arrebatamiento secreto, es exclusivamente para la iglesia. La iglesia es la única que escuchará su voz, que oirá la trompeta. Bueno, aunque pudiera ser que el mundo entero escuchara esta trompeta, pero no vería, no se encontraría con Jesús en el aire. Eso solamente lo podría hacer la iglesia. Amén. Nosotros, aunque el mundo pudiera escuchar esa trompeta, gloria a Dios, los que seríamos arrebatados seríamos los que estuviéramos preparados como iglesia. Entonces, esa venida de Cristo es sin pisar tierra, que es muy contrastante, porque por otra parte la palabra Jesús mismo enseñó que en su segunda venida la tierra sería pública. Dice que todo ojo le vería, y que en esa segunda venida nuestro Señor Jesús dice que sí pisará la tierra, todo ojo le verá. Bueno, por lo menos aquellos que estén vivos todavía en ese momento, que será el final de la tribulación. Y dice que Jesús pisará la tierra, dice que pisarán sus pies ahí en el monte de los olivos. Entonces son dos aspectos muy contrastantes, por lo cual pues claramente la palabra de Dios nos está hablando de que son dos eventos completamente diferentes, y son dos eventos, de acuerdo a la Escritura, que están separados en el tiempo. Entonces el arrebatamiento de la iglesia será al principio de la tribulación, ¿sí?, para que se pueda manifestar el anticristo, porque es uno de los requisitos para que se manifieste el anticristo, que ya la iglesia no esté aquí, ¿sí? Y ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, su segunda venida, que será pública, pues será hasta el final de la tribulación, hasta el final de los 7 años. Entonces aquí podemos enseñar que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se da en dos fases. La primera al principio de la tribulación, al principio de los 7 años, cuando Cristo solamente venga por su iglesia a llevarnos allá a las moradas celestiales, como lo prometió nuestro Señor Jesús ahí en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, como se lo prometió a los apóstoles. Y la segunda venida, cuando ya Cristo venga, regrese y que todo el mundo lo vea y que ponga sus pies en la tierra, pues es cuando venga como Rey de Reyes, Señor de Señores, como el León de la tribu de Judá, para pelear ahí en la guerra del Armagedón, ¿verdad?, y destruir a todos sus enemigos. Y eso será al final de la tribulación. Entonces, por estos detalles contrastantes, podemos decir que son dos eventos diferentes en el tiempo, uno al principio y uno al final de la tribulación. Al principio será el arrebatamiento. Entonces, esa sería la tercera razón. Amén. La segunda venida de Cristo será para el juicio sobre los moradores de la tierra, y eso será, dijimos, al finalizar los 7 años de tribulación. La cuarta razón de la postura del arrebatamiento pretribulación o pretribulacional es que es la única doctrina que hace clara la diferencia o la distinción entre los dos pueblos de Dios, que es el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo. Esta hace la diferencia, nos hace una diferencia, amén, entre los dos pueblos. Esto quiero decirles pues que ha causado mucha confusión en la iglesia, ha habido mucho engaño también desde
desde los tiempos de la primera iglesia. El apóstol Pablo tuvo que tratar ahí con los Gálatas al respecto de esta situación, que querían volverse al judaísmo, ¿verdad? Y mezclar el judaísmo con el cristianismo, mezclar la ley con la gracia. Y pues esto sucedió desde que surgió la iglesia. Y pues más ahora, en estos tiempos finales, en los cuales pues se está dando la apostasía de la iglesia, que la iglesia está, una parte de la iglesia está dejando la doctrina, la sana doctrina, y se está yendo por doctrinas erradas, doctrinas aún que son de demonios, porque así también está escrito, y así también Jesús habló de la iglesia, la séptima iglesia, la última de las iglesias, que es la iglesia de la Odisea, ahí en el mensaje a las 7 iglesias, hablando de que esta iglesia, la última, sería una iglesia apóstata, una iglesia que dejaría el camino del Señor, que seguiría tras los engaños, tras las mentiras, que sería engañada aún por los mismos demonios, como está escrito en la palabra. Entonces, en este sentido tenemos que entender que tanto Israel como la iglesia somos dos entes o dos pueblos completamente diferentes, de los que dice la Escritura ahí en Romanos que el Señor ya hizo un solo pueblo a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero sigue la diferencia entre los dos pueblos. Lo voy a explicar así. Los judíos creyentes en Jesucristo, en el Mesías Jesucristo, que se han convertido, que han aceptado a Cristo como su Mesías Salvador, pues se les llama o se les puede llamar judíos mesiánicos, pero que han aceptado a Cristo, por lo tanto han dejado en realidad de ser judíos, como escribió el apóstol Pablo ahí en Gálatas. Dice: ya no hay judío ni gentil, sino que ahora todos somos uno en Cristo. Entonces todos los judíos que hoy ya han aceptado a Cristo como su Salvador, ya no son, ya por así decirlo, ya dejan de ser, son más cristianos, por así decirlo. Son judíos pero cristianos, o sea, para que podamos entenderlo así. Y ellos se irán como cristianos en el arrebatamiento de la iglesia. No así los judíos no creyentes en el Mesías Jesucristo, que están esperando al otro Mesías, al Mesías falso, pero que ellos pues tendrán que vivir sí el tiempo de la tribulación, el tiempo de la prueba de Jacob, de Israel, el día de la angustia de Jacob o de Israel, y ellos sí lo tendrán que vivir. Y dice la palabra que a mitad de la semana ellos reconocerán que Cristo es el Salvador, y finalmente habrá una conversión nacional del pueblo de Israel aceptando a Cristo. Habrá un renacimiento espiritual del pueblo de Dios, esto es del pueblo de Israel, que serán los que cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, pues allí en Israel, en Jerusalén, pues se cumplirán todas las promesas que el Señor le hizo al pueblo de Israel de que gobernaría Cristo en medio del pueblo de Israel durante el milenio, durante 1000 años. Entonces es bien importante que entendamos la diferencia entre los dos pueblos de Dios, porque son dos pueblos diferentes, y la perspectiva pretribulacional nos ayuda a ver la diferencia entre ambos pueblos. El pueblo de Israel conocerá de Cristo a través de el pueblo de Israel que se quede en la tribulación, conocerá a nuestro Señor Jesucristo a través de la predicación de los 144,000 hebreos, de todas las 12 tribus de Israel que el Señor levantará para predicar en ese tiempo, y a través de los 2 profetas que estarán fuera del templo, del tercer templo construido, que estarán predicando en contra del anticristo y del falso profeta. Entonces, en este punto, en esta razón, pues podemos decir que es una mentira completamente satánica, diabólica,
que nosotros, la Iglesia de Cristo, como se maneja, como está manejando este movimiento judaizante de la Iglesia, es un engaño, es una mentira decir que nos tengamos que convertir al judaísmo o volvernos judíos, o volvernos al pueblo de Israel para salvarnos. No es así. O sea, el pueblo de Israel y todas las naciones gentiles y todos los gentiles nos debemos de convertir a nuestro Señor Jesucristo. Dijimos en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo explicó muy bien este punto, lo dejó muy bien explicado, muy en claro, amén, la diferencia y cómo ya los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, amén, ya no hay judíos ni griegos ni gentiles, sino que en Cristo Jesús tenemos una nueva identidad, una nueva nacionalidad, pero es una nacionalidad celestial, amén, somos de Cristo, amén, y ya no tenemos que estarnos peleando que si somos de judíos o de Israel o etcétera, etcétera. Por ejemplo, los judaizantes piensan que mencionando los nombres de Dios en hebreo, diciendo Yeshua o Elohim o Abba Padre o Ruach HaKodesh, hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Piensan que son más espirituales, y eso no es cierto, no nos hace ser más espirituales ni más hijos de Dios. El hecho de que nosotros hablemos en hebreo o confesemos los nombres de nuestro Padre Celestial en hebreo y no en el idioma, ¿verdad? Dicen, no, ellos dicen, los judaizantes dicen, no es Jesús, es Yeshua. Bueno, nosotros sabemos que es Yeshua, pero sabemos también que es Jesús. Y el Señor lo sabe muy bien y no hay problema de que lo digamos en el idioma que lo estemos diciendo. Amén. El Señor conoce quiénes son suyos. Entonces, no son más espirituales. Yo sé, si alguno me estuviera escuchando de los que están siguiendo esta doctrina judaizante, no son más espirituales, no eres más espiritual por confesar los nombres en hebreo de nuestro Dios. Más bien, somos más espirituales y más hijos de Dios cuando nos sometemos realmente a Dios en espíritu, alma y cuerpo, amén, y obedecemos su palabra. Eso sí nos hace ser espirituales, que vivamos una vida en santidad, una vida conforme a la voluntad de Dios, amén, a la voluntad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Eso sí nos hace ser más espirituales. Gloria a Dios. Entonces, este es otro punto y otra razón por la cual debemos entenderlo. El por qué el arrebatamiento pretribulación pues hace una diferencia clara entre los dos pueblos. La quinta razón es la postura que hace que sea una esperanza bienaventurada. Si nosotros leemos en una de las cartas que escribió el apóstol Pablo, en este caso a su discípulo Tito, si leemos ahí en Tito 2:13, vamos a ver lo que dice. Si quieren acompañarme, dice así, en sus Biblias dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada. O sea, dice ahí que aguardemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que el tema del arrebatamiento es una esperanza bienaventurada, porque ahí habla de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, que es y Salvador nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina, quiero decirles, la doctrina del arrebatamiento pretribulación ha traído esperanza a millones de almas angustiadas a través de todo el periodo de la iglesia, y esta esperanza ha traído consuelo a la iglesia de Cristo durante los últimos 2000 años. Esto es que Cristo vendrá a buscar a su iglesia a las nubes. Eso fue lo que el Señor, leímos ahí en 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Y le dice el apóstol Pablo, dice, por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras,
porque la iglesia de Tesalónica estaba desalentada pensando que ya Cristo había venido, que el rapto había sido, que ellos se habían quedado, ellos fueron engañados por carta, ¿verdad? Como mucha iglesia es engañada en nuestros tiempos. Dice que si un espíritu, un ángel viniera con un evangelio diferente, pues no lo recibamos, amén, porque ya recibimos la palabra sana, básica, fundamental, gloria a Dios. Entonces, esa ha sido la esperanza bienaventurada de la iglesia durante los últimos 2000 años, que Cristo vendrá, arrebatará a su iglesia, que los que durmieron, que murieron en Cristo, el Señor los va a resucitar en primer lugar, amén, y que los que estemos vivos en el momento de que se dé el arrebatamiento, pues nos iremos juntamente, seremos arrebatados, seremos transformados, recibiremos un cuerpo nuevo. Y mientras, ¿qué va a pasar en el mundo? Pues que el mundo pasará por el tiempo o atravesará el tiempo de la tribulación, tal como dijimos lo que le sucedió a la iglesia en Tesalónica, la amenaza de pasar por la tribulación, pues precisamente no es una esperanza bienaventurada, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es la esperanza bienaventurada? Pues el que Cristo venga por nosotros y nos saque de la tribulación venidera. Ninguna profecía bíblica da crédito a que la iglesia tendrá o estará en la tierra durante el periodo de los 7 años de la tribulación. Ninguna. Los juicios de Dios presentados en el Apocalipsis claramente tienen como objetivo, tienen en primer lugar a Israel, ¿sí?, al pueblo de Israel y al mundo gentil. No tienen el objetivo de la iglesia. Gloria a Dios. La sexta razón es la perspectiva del arrebatamiento tribulacional, que esa perspectiva dará tiempo suficiente para los eventos prometidos para la iglesia. Nosotros, la iglesia, tenemos eventos prometidos por el Señor al llevarnos allá al tercer cielo, en el arrebatamiento, a su trono, ¿verdad? El trono celestial, como está escrito ahí en Apocalipsis capítulo 5, 4 y 5, pues de que seamos llevados a la casa del Padre, al trono de Cristo, amén. ¿Cuáles son los planes que el Señor tiene para nosotros? Bueno, pues está el tribunal de Cristo, ¿sí? Ese tiempo pues será utilizado por el Señor para juzgar a su iglesia, juzgarla, para darle no para condenarla, sino para darle o para darnos conforme a nuestra labor que hayamos realizado en este mundo, pues que nosotros recibamos esas coronas, esos galardones, esos regalos que el Señor tiene para su pueblo, esas recompensas, ¿verdad? Más que regalos son recompensas, porque un regalo pues no, a veces no es un regalo, no implica que no lo merezcamos, pero en este caso una recompensa, una corona, sí implica que nosotros no la ganemos, y para ello pues se dará el tribunal de Cristo, como está escrito ahí en Romanos 14:12, si quieren leerlo posteriormente. Se darán en el cielo, se dará las bodas del Cordero, amén. Y yo también digo pues que el Señor también nos preparará para su segunda venida, amén. Entonces, la doctrina del arrebatamiento pretribulacional da ese tiempo suficiente para todos estos eventos que estaremos haciendo allá en el cielo. Yo les he enseñado que, contrario al gran engaño, ¿verdad?, que dice que irse al cielo es irse a aburrirse y a estar flotando ahí entre nubes tocando un arpa, pues ese es un engaño de Satanás, del diablo. Habrá mucho que hacer, Señor, tenemos muchas cosas que hacer allá en el tercer cielo, conforme se dé el evento del arrebatamiento y el Señor nos lleve allá, y esa doctrina pues nos da el tiempo suficiente para que se den todas estas cosas allá en el cielo. La séptima razón es la perspectiva, que esta perspectiva motiva el inminente regreso de Cristo. Esto es, el inminente significa que nuestro Señor Jesucristo puede regresar en cualquier momento. Jesús dijo, el día, la hora nadie lo sabe, pero en cualquier momento
nuestro Señor Jesús regresará. Y cuando la iglesia pues pierde este sentido de anticipación o de inminencia, pues ¿qué pasa? Tiende a volverse carnal y espiritualmente muerta. Por eso Jesús enseñó y además estableció pues que el día y la hora nadie la sabría. La iglesia no la sabría. La parábola de las vírgenes nos habla de eso, que las vírgenes esperaban pero no sabían cuándo vendría el esposo. Amén. Entonces eso el Señor lo estableció así, porque imagínense que el Señor hubiera dicho, no, pues el Señor, yo voy a regresar, por decir algo, ¿no? En diciembre de 2023. Entonces imagínense qué pasaría con la iglesia, con los hermanos en la iglesia. Muchos dirían, no, pues el Señor viene hasta el 2023, pues entonces vivamos, alegrémonos, hagamos fiesta, ¿verdad? Seamos carnales, no espirituales, no vivamos en santidad. Y ya cuando 2-3 meses de que va a regresar nuestro Señor Jesucristo, pues entonces ya nos arrepentimos y nos volvemos al Señor. Entonces, eso no es así, no está establecido así, y la única doctrina que nos habla de esa inminencia es el arrebatamiento pre-tribulación. Porque si fuera de otra forma, pues entonces sabríamos exactamente el momento que Cristo vendría, y el Señor no lo estableció de esa forma. Precisamente porque el Señor nos conoce muy bien. Amén. La octava razón es que los cristianos no estamos esperando ni al anticristo, ni al falso profeta, ni la tribulación, ni la ira de Dios, ni el sufrimiento. ¿A quién estamos esperando nosotros, la iglesia? Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, para encontrarnos con Él en las nubes, amén, como está escrito, y para que Él nos lleve a esa morada celestial, amén, a esa morada celestial prometida, como está escrito ahí en Juan, como Jesús se los prometió a sus discípulos en Juan 14, versículos 1 al 3, cuando Jesús les dijo a sus apóstoles que no tuvieran temor, que Él se iría, pero que ellos no lo podrían acompañar en ese momento, pero que Él regresaría por ellos, porque iría primero a prepararnos morada en el cielo, para que donde esté Él también nosotros estemos. Amén. Gloria a Dios. Esa es una promesa tremenda que hizo nuestro Señor Jesucristo, y que tiene que ver precisamente con esta enseñanza, doctrina, pretribulación. La novena razón es que por lo menos hay 4 pasajes bíblicos que nos hablan de la magnitud de ese grande evento, y que es un evento solemne, bendecido, acorde con el esposo celestial que viene a recoger a su esposa para celebrar su boda. Imagínense que Cristo venga por su esposa a la mitad de la tribulación, y su esposa pues ya esté golpeada, no sé, medio muerta, bajo todos estos juicios, o viendo parte de la ira venidera. O sea, como que no hace sentido. Hay los 4 pasajes bíblicos fundamentales para que tomen nota. Es 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, es 1 Corintios 15, 50 al 52, es Juan 14, versículos 1 al 3, que ya dijimos, y Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 al 3. Amén. Es más, vamos a leer 1 Corintios 15, 51, 52. Dice así: he aquí les digo un misterio. Un misterio es algo que Dios estaba revelando en ese momento. Dice: no todos vamos a morir, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bueno, ahí el apóstol Pablo estaba él pensando que el arrebatamiento sería en su generación, lo cual no fue así,
tendrían que pasar varias generaciones, casi 30 generaciones posteriores, para que al final de estos tiempos se diera este cumplimiento, el cual nosotros, que somos la última generación, viviremos esa transformación, ese arrebatamiento de la iglesia en estos tiempos. La 10ª razón es que este evento es revelado y puede ser claramente identificado, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo fue llamado y trasladado al cielo para observar allá en el cielo lo que estaría ocurriendo en la tierra durante la tribulación de 7 años. Es más, vamos a leerlo, dice Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2, dice así: después de esto miré, estaba hablando el apóstol Juan, y aquí una puerta abierta en el cielo. Gloria a Dios, había una puerta abierta en el cielo. Aleluya, ya queremos que esa puerta se abra pronto. Dice, y la primera voz que oí como de trompeta, amén, la voz de Cristo, que habla también 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios también 15, dice, hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gloria a Dios, es muy clara aquí la palabra, como el apóstol Juan, que representa en ese momento a la iglesia, pues dice que fue levantado, había una puerta abierta en el cielo y que él entró allá al cielo y pudo ver todo lo que pasaría más adelante en el tiempo de la tribulación, lo que pasaría en el mundo. Hay una 11ª razón que habla precisamente de este punto, que la iglesia ya no se vuelve a mencionar a partir de ese versículo, del versículo 4, 1 y 2, de que el apóstol Juan sube al cielo. Ya la iglesia no vuelve a aparecer desde Apocalipsis 4, 13, y la iglesia vuelve a aparecer hasta casi al final del Apocalipsis, en el capítulo 18, versículo 24. O sea que ese es un periodo y que estudiamos en el curso de Camino al Apocalipsis, estudiamos que ese periodo sería el periodo de los 7 años de la tribulación, donde serían desatados los 21 juicios de Dios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios serían derramadas durante ese periodo de 7 años, que es la semana 70, la hora de la prueba. Amén. Gloria a Dios, que hemos estado aprendiendo. La 12ª razón es que en esta postura que estamos creyendo pretribulacional del arrebatamiento da certeza y credibilidad que que nuestro Señor Jesús va a guardar sus promesas y su palabra dado, como la vimos a la iglesia de Filadelfia, que sería guardada, o que seríamos guardados de ese tiempo o periodo de la prueba. Entonces esto nos confirma que los cristianos que nos hayamos preparado, que estemos preparados para el arrebatamiento, pues no estaremos durante el periodo de la tribulación. Y la 13ª razón, finalmente, podemos decir que no hay ninguna cita bíblica que nos dé instrucciones a la iglesia, a los cristianos, a fin de prepararnos para la tribulación. Y por el contrario, sí hay muchas citas que nos invitan a estar preparados para no pasar ese tiempo de prueba y de tribulación en la tierra. Gloria a Dios, si entendemos esta 13ª razón, gloria a Dios, no hay ninguna cita. Por ejemplo, para el pueblo de Israel sí hay una cita que dice que, y Jesús mismo ahí en Mateo 24 les dijo, pues el pueblo de Israel, cuando vean la abominación desoladora, cuando entra al templo, pues huyan, ¿verdad? Huyan, váyanse al desierto, dicen, los que estén en la azotea no bajen por la capa. Será tiempo muy terrible de persecución. Dice la palabra que aún el Señor llevará a su pueblo Israel en ese tiempo allá a Edom, a las tierras de
de Edom, que hoy es Jordania, la ciudad de Petra, y el Señor los va a guardar milagrosamente al pueblo de Israel. A ellos sí los está preparando, pero no hay una enseñanza para que la iglesia nos preparemos para el tiempo de la tribulación, simple y sencillamente porque la iglesia no estaremos en el tiempo de la tribulación. Gloria a Dios, así lo creemos, así lo esperamos, con toda humildad estamos confiando que el Señor nos llevará, nos estamos preparando, gloria a Dios, y aquí hemos dado esas 13 razones. Concluimos, ¿verdad? Concluimos que la Biblia es contundente, que esta doctrina es clara, es sencilla de entender, amén, está fundamentada en la palabra de Dios, es lógica de entender, amén. La iglesia de Cristo no estará en la tierra en el periodo de los 7 años de la tribulación, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. No seremos parte de los aterradores eventos que el mundo tendrá que enfrentar y que sucederán en este mundo durante el periodo de la tribulación. Cosas terribles van a suceder. Si ya estamos viendo en estos principios de dolores cosas terribles que nos duelen, que nos afectan, que nos lastiman, tanta muerte, tanta maldad, ¿verdad? Pues imagínense en el tiempo de la tribulación que ya no esté la iglesia, ya no esté funcionando el Espíritu Santo como ha venido funcionando en su iglesia, ¿verdad? Sino que el gobierno del anticristo se levantará y la maldad en el mundo se disparará, pues exponencialmente el mundo se perderá, ¿verdad? Por no haber creído y aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tampoco vamos a ser de los mártires asesinados, gloria a Dios, durante la tribulación, porque nos estamos preparando para irnos en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia, como vírgenes prudentes, amén, llenas. Estamos llenando nuestras lámparas con el aceite del Espíritu Santo todos los días, como lo estamos haciendo ahorita a través de estos cursos, a través de estas enseñanzas. ¿Para qué? Para esperar la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, termino diciendo lo siguiente: aunque nosotros veamos los principios de dolores y tal vez conozcamos algunos de estos desarrollos tecnológicos, ¿verdad?, con los cuales pues ya el mundo pues quiere seguir, ¿verdad?, todo este engaño, a lo mejor probablemente pues hasta el día del arrebatamiento tendremos que participar en algunos de ellos, pero claro está que no participaremos ya en lo que son ya los 7 años de la tribulación, ya cuando el anticristo se manifieste, el falso profeta, el dragón, ¿verdad?, y se venga todos estos juicios escritos en la palabra del Señor, porque el Señor vendrá como está escrito, está prometido, dice que vendrá el Señor en las nubes y nos arrebatará con Él para que estemos con Él. Y gloria a Dios, con esta palabra nos podemos consolar unos a otros. Y como dice el libro del Apocalipsis, el Espíritu Santo y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. Pues vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por esta enseñanza, todas estas razones que tú nos das en tu palabra, Señor, para que creamos que el evento del arrebatamiento será previo a la tribulación, será pretribulacional, Señor. Gracias, Señor, queremos tener una sana doctrina, esperar, Señor, tus promesas fieles, Padre, Señor Jesús, Espíritu Santo, conforme están declaradas, reveladas en tu palabra, Señor. Queremos darte gracias. Señor, si no te había recibido, si quieres recibir a Cristo, repite esta oración: Señor Jesús, quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Si yo dudaba de cuándo sería el arrebatamiento, bueno, pues ahora tu palabra es clara. Señor, quiero seguirla estudiando y la seguiremos estudiando, Señor. Gracias por tus bendiciones.
Te recibo Jesús como mi Señor y Salvador. Quiero caminar contigo, quiero caminar en esa santidad que te agrada, conforme a tu voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida. Te doy gracias, Señor, me arrepiento de todo pecado, perdona mis faltas, mis ofensas, y con toda humildad me acerco a ti en este día, y con toda humildad, Señor, pedimos, Señor, que tú vengas por tu iglesia, Señor, y que estemos preparados para tu venida. Te damos gracias para ese día glorioso, para esa bienaventuranza, gloria a Dios, que es que tú vengas un día y nos lleves contigo allá al tercer cielo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias a todos, gracias amigos, hermanos, iglesia de Cristo. Dios los bendiga. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Shalom. Amén. Gloria a Dios. La paz de Dios con ustedes. Gracias a Dios. Cristo viene pronto. Amén. Maranata, dice la palabra. Cristo viene muy pronto y queremos estar listos para su venida. Gloria a Dios, para ser transformados. Pues que Dios los bendiga a todos y nos vemos el próximo viernes en la siguiente lección. La paz de Cristo sea con ustedes. Su amigo Edgar Pulido les mando un cordial saludo, un abrazo y pues muchas bendiciones del Todopoderoso. Amén.